Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, a punto de entregarte los tres principales índices en verde. No lo he conseguido con Dow Jones, pero todo puede pasar. Casi. Sí, yo creo que si hablas un par de minutos más, me lo pones en verde. Alma, muchísimas gracias. Vamos a estar interactuando como siempre. Fíjense ustedes, primero que todo, como tengo que decir yo, este día de la semana es feliz viernes. Aquí en Estados Unidos es muy normal que usted escuche Happy Friday. Son las 3:02 de la tarde del este de los Estados Unidos. Le pido que por favor se ponga el cinturón de seguridad porque vamos a hacer una radiografía de dónde están los mercados con bastante capacidad de tratar de entender por dónde se nos están yendo las cosas. Siempre le decimos, por lo menos desde la tribuna de Negocios TV América, que si no lo ha hecho se suscriba porque vienen muchos cambios positivos dentro de lo que traemos aquí en Negocios TV y que recuerden que va a haber una transferencia de riqueza de las generaciones más antiguas, por decirlo así, a las nuevas generaciones. Por lo tanto, el crecimiento de los hispanoparlantes en todo lo que tiene que ver con las finanzas y con la economía va a ser enorme. Entrando en materia, y vamos a poner rápidamente la primera lámina, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? Fíjense bien, ayer tuvimos los resultados de Google que fueron sólidos, pero no suficiente como para cambiar cierta parte del sentimiento en general. Eso es lo que dice una parte. Después vamos a examinar lo que dicen algunos que están sumamente contentos a pesar de que el mercado, como lo había dicho Alma hace unos segundos atrás, todavía no está total. Sí, ya está positivo, ya el mercado se puso positivo, como que nos escuchó. Transferimos las riendas a Negocios TV América y el mercado, los tres índices ya en verde. Fíjense bien, Alphabet reportó esas ganancias fuertes. El mercado sigue en algunos campos cautelosos con todos los riesgos macroeconómicos y políticos, además de que Trump prometió una oleada de acuerdos comerciales. Eso también lo tenemos nosotros en el tapete de lo que está pasando. El presidente sigue promoviendo, por ahí se dice, la firma de acuerdos rápidos, lo que genera expectativas en la desescalada comercial, como se diría por ahí, en el corto plazo. Y esta mañana despertamos quienes estamos acá en las Américas con algunas noticias de que China eximió algunos productos estadounidenses de su tarifa del 125%, porque es un peligro también para los chinos. Eso es una medida de desescalada, pero aún limitada en comparación obviamente con el peso de los aranceles vigentes y de la cantidad de empresas. Fíjense ustedes, ambos gigantes se están dando cuenta que, como se dice por ahí, ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, se tienen que poner de acuerdo porque el escenario va indudablemente hacia unos aranceles, pero el escenario no puede ir a esos aranceles que nosotros decimos por allí, que sean aranceles de alto calibre como los que estamos observando. De hecho, hay algunos rumores de que el presidente Trump, esos rumores no son confirmados, son rumores al fin, pudiese estar dándole cabida a lo que sería una posibilidad de un 35 o un 40%, que algunos hablan de un arancel de un 50 y un 60 para China. El reporte final, que lo vamos a ver hoy en la parte de los indicadores del día, el reporte final que tuvimos del día de hoy del sentimiento de Michigan fue menos malo, pero sigue siendo débil, donde la expectativa de inflación a un año subió a 6.5% y de 5 a 10 años a 4.4%, mostrando que la preocupación por la inflación sigue vigente. Por allí no se nos debe olvidar algo importante con respecto a esta encuesta, y es que la gran mayoría de los encuestados donan al Partido Republicano. Por eso es que algunos dicen que la encuesta carece de imparcialidad, porque realmente quienes están opinando son quienes están totalmente en contra del gobierno del presidente Donald Trump. En el proyecto de reconciliación fiscal también se ve un riesgo mayor, ya que se prevé que el costo del paquete sea muy elevado. E indudablemente, pues todo lo que tiene que ver con esas partes políticas aumentan los temores del impacto en lo que serían las tasas de interés por la política monetaria, por la política económica que esto plantea. Esta es la parte económica, es la parte del gobierno. Eso tiene que ver obviamente con la política monetaria del Banco Central, además del déficit, y hay la potencial, que es lo que estamos ahí, firmas de acuerdos, lo que sería Memorandum of Understanding, que en inglés son cartas de intención, pues en español, en inglés se llama Memorandum of Understanding. Yo se los había dicho ya, y no es que yo se los dije, pero tuvimos esos rumores y fueron confirmados con Corea del Sur, y algo pasando muy rápido con India, que probablemente le pueda dar un impulso más que proporcional y positivo al mercado de capitales. Cuando tengamos las 3:06 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos,
Volvemos a decir que tan pronto Alma me entregó las riendas, asustó al Dow Jones y el Dow Jones se puso positivo, que era el único que no estaba en positivo en esos momentos. Estamos 1.18% aproximadamente en el Nasdaq, 0.70% en lo que es el más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500, y 0.09% para que usted tenga una idea en todo lo que tiene que ver con el Dow Jones. La pregunta también que nos tenemos que hacer es ¿hacia dónde van los mercados desde aquí? Esa es la pregunta que tengo que responderle yo, que supuestamente soy uno de los personajes que sé alrededor de lo que puede pasar al respecto. Sin embargo, con mucha humildad le digo que uno es tan bueno como su última negociación. Es decir, yo puedo decirles una cantidad de cosas, pero probablemente me equivoco porque el mercado me hace quedar mal, porque hasta lo ilógico se entremezcla en una confusión que ustedes lo han visto dentro de lo que yo explico aquí en el cierre extendido de Wall Street, donde a veces no se entiende. Esa es la gran realidad, a veces no se entiende y a mí me da mucha risa porque efectivamente es un ambiente tan confuso donde hay cosas que no hacen sentido dentro de lo que nosotros estamos tratando de hacer para tratar de optimizar hacia dónde podría ir el mercado. Las acciones podrían tener una presión alcista y se espera que el optimismo por lo que serían los cierres de acuerdos comerciales entre la Casa Blanca y China obviamente impulsen en breve la subida de los mercados. Es por eso que los mercados están probablemente entrando en categoría en verde, porque hay algunos rumores que durante el fin de semana el presidente Trump, que necesita algún tipo de goles en esa puntuación, por decirlo de alguna manera, a los que sabemos de fútbol, podría estar haciendo algún tipo de, digamos, noticia en las redes sociales. En el mediano plazo se recomienda estar bastante activos aquí en estos niveles donde ya estamos por encima de los 5.500. Algunos me dicen que todavía no podemos confirmar que nosotros vayamos a entrar en una posibilidad de reganar la estructura de que estamos en un mercado alcista. Algunos otros me dicen, te lo dije, te lo vuelvo a repetir, el mercado hay que comprarlo a los 5.100. Te dije, Víctor, que le dijeras a la audiencia que era la posibilidad más grande durante las últimas temporadas de la gente apostando a la baja. Cuando el sentimiento es totalmente negativo, sucede lo contrario, ganaron y efectivamente el índice está por encima de los 5.500 en una ubicación bastante complicada, porque recuérdense que hay algunos que dicen que justamente aquí es donde pueden salir a venderlo. No lo vemos todavía a última hora. Obviamente el índice del miedo, que es el VIX, está en alrededor de los 25 puntos y yo creo que es importante que nosotros tratemos de entender que por lo menos hemos llegado a un terreno donde hay una consolidación de compras de cara al mediano plazo. Lo que serían las tarifas, como se le traducen algunas veces a los aranceles, seguirán pesando fuertemente en la economía y el impacto obviamente va a reflejar, para que no haya ningún secreto, algún componente inflacionario. Sin embargo, yo lo he dicho varias veces ya, hay un portal que se llama Truflation, Truflation, como inflación, pero es truflation.com, que marca con ciertos escenarios de data alternativa que básicamente la inflación más bien estaría estancándose. Entonces es por eso que yo me atreví a decirles el día de ayer y esta mañana cuando conversaba con Alma, que tuve que hacer la intervención para lo que sería la apertura del mercado desde el carro, porque obviamente me toca también ser humano y a veces hay alguna responsabilidad que tengo que cubrir personales. Fíjense lo interesante y lo importante. Algunos hablan de deflación y algunos dicen que la Reserva Federal no va a recortar tasas ni en junio ni en mayo. Y yo me atrevo a decirle, la Reserva Federal corta tasa el 7 de mayo. Yo estoy diciéndolo aquí y obviamente me puedo equivocar, faltan un par de semanas con sorpresas con las cuales vamos a venir desde Negocios TV, pero la Reserva Federal debería estar recortando tasas en mayo, a pesar de que no tiene toda la data con respecto a la inflación, porque ese portal del cual les estoy hablando, que se llama Truflation, para que también tengan una idea, no es que es algo nuclear que nadie conoce. Todos los que están dentro del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal conocen perfectamente lo que está pasando allí y tenemos nosotros que darle bastante connotación, además de que hay mucho miedo de que puedan expandirse ciertos despidos, así que es muy probable que eso es lo que vayamos a escuchar en cualquier momento, donde yo creo que hay que estar con ojo avisor en el caso supuesto de que algunas compañías pudiesen empezar a despedir gente. Dentro de los escenarios extremos, yo quiero que tengan esto en cuenta, yo quiero que me presten atención, yo voy a quitarme aquí de la pantalla completa para que puedan ver mi cara entera. Escenarios extremos a considerar. ¿Qué podría impulsar al Standard & Poor's 500 por encima de los 5.500?
ya va. Voy a poner a ver si se ve aquí. Ya va. ¿Qué? Estamos en 5.518. ¿Qué lo podría poner en los 5.600, en los 5.700? Así. Un tuit del presidente Trump que diga que llegó a un acuerdo, puede ser. Pero lo que me llega a última hora es, Víctor, no olvides decir esto en el programa de televisión. Un fallo judicial poderoso que limite significativamente la autoridad de Trump para imponer aranceles o una caída importante en los precios de la vivienda que compense la inflación generada por las tarifas. Entonces yo digo, bueno, ven acá, son tres escenarios que me pudiesen poner esto en los 5.700. Uno, que el presidente Trump diga que Xi y él llegaron a un acuerdo y los aranceles son de tantos y que todo el mundo se va a adaptar a ellos. Dos, que lo diga de Japón, que lo diga de Corea del Sur y que lo diga de India y que efectivamente eso genere algo. Dos, que es el más fuerte, porque está por ahí dormido. Que llegue un juez federal y diga las tarifas son inconstitucionales, los aranceles son inconstitucionales, eso no va. Y que entonces se extienda más esta pausa por los 90 días que él dijo a principios de abril, unos días después del 2 de abril, y entonces el mercado se reacomode diciendo, bueno, aquí todo el mundo sabe que por lo menos en 6 meses esto es una comparsa judicial, la Corte Suprema de Justicia lo tiene ahí aguantado y el mercado suba porque todo vuelve a una especie de tensa calma y normalidad. Y la tercera, que no me parece a mí, y yo me lavo las manos como Poncio Pilatos ahí, es que supuestamente la inflación genere tal cantidad de problemas que veamos una caída en los precios de las casas, que es el activo más importante de la clase media en los Estados Unidos, y que eso efectivamente pueda ser mella en esa oportunidad que tiene el presidente Trump de ese caudal con la clase media y él tenga que echarse para atrás. ¿Y qué podría hacer? Que el Standard & Poor's 500 caiga por debajo de los 5.100. Ya les expliqué las tres causas que según nosotros hemos estado analizando pueden dar pie a que esté por encima de los 5.500 y tanto. Para que tenga una idea, cuando usted viene al programa o al cierre extendido de Wall Street, no viene a una narración de noticias, sino a un análisis realmente de cómo se maneja desde el punto de vista institucional todo lo que tiene que ver con los escenarios, que de una u otra manera también están dentro. Yo siempre me reflejo de las máquinas, sí, las máquinas, porque eso que está ahí son los reflejos de los monitores de unos servidores que están haciendo una cantidad de, digamos, validación de data y dice probablemente el mercado va hacia un lado o hacia el otro. Pero también en el programa tengo que hacer hincapié en cosas que nos llegan a la sala de redacción que por lo general son de un nivel institucional y que permiten que aquellos que conocen del mercado empiecen a oír lo mismo que oyen en otros lugares y que los que no conocen del mercado, como quizás usted que nos está mirando, empieza a comprender que la confusión es extremadamente sexy porque todos los días aprendemos algo. Entonces, ¿qué pudiese hacer que el mercado me cayera por debajo básicamente de los 5.100? Oiga esto, que el costo del plan de reconciliación en el Congreso sea tan alto que dispare las tasas de interés o que los aranceles impulsen nuevamente a la inflación mucho más allá de lo temido por los inversores. Aquí es donde hay una contradicción. Víctor, me estás diciendo que si la inflación genera un problema en las casas, porque es una inflación importante, eso pudiese hacer que indudablemente Trump se echara para atrás. Pero también me estás diciendo que lo que algunos dicen por ahí es que la inflación pudiese ser más temida y que los inversores pudiesen tener mucho temor. Y yo vuelvo a decirles que según la data que nos está llegando, la inflación pareciera no ser el problema principal, a pesar de que hay algunas noticias que vamos a examinar hoy aquí en el programa que tienen que ver fundamentalmente con el hecho de que pudiésemos tener una subida importante de precios en algunas compañías que están recalculando todo por la magnitud del comercio internacional que se ve afectada por todos los aranceles. De todos modos, hay algo que no puedo dejar de lado y es el hecho de informaciones que tuvimos desde el día de ayer con respecto a las conjeturas de que pudiésemos entrar en una deflación. Resulta que nadie lo dice, vuelvo a poner ahí en pantalla lo que nosotros ponemos en la primera lámina y en el contexto general, la agricultura es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, ya que hay un aumento de más del 25% del oro, hay una caída del petróleo que señalan en algunos casos una trayectoria de deflación donde los granos, el maíz, la soya, el trigo podrían continuar esa tendencia si no ocurre una sorpresa climática efectivamente que pudiese
cambiar las tendencias de la abundancia. En el caso de la soya, para que usted tenga una idea, hay mayor oferta y menor demanda y las importaciones de China disminuyen mientras las exportaciones de Brasil aumentan, lo que presiona a la baja lo que serían los precios, ¿verdad? Y la falta de eventos climáticos extremos, es decir, todo está tranquilo, pudiese llevar la soya a un precio promedio de los 8 y tantos dólares, como estaba ese precio en particular de los bushels, lo que se llaman los de soya. Se le dice así, yo no, mi inglés no es mi idioma principal, pero creo que se le dicen los bushels de soya, estaban en un precio de alrededor de los 8.70 y tantos, 8.90 y tantos bushel por dólares por bushel, y obviamente eso era lo que había en el 2019. La pregunta clave que nos hacemos aquí, ustedes me ven viendo las pantallas porque estamos viendo cuando faltan 42, 43 minutos para el cierre, la pregunta clave para el 2025 es si podrá mantenerse por encima de los 11 dólares el nivel de los bushels de soya, y aunque lo más probable, y aquí vuelvo yo, es que hay una reversión a la media. ¿Qué es la reversión a la media? Eso que me encanta a mí cuando hablamos de la estadística y la curva de distribución, porque todas estas probabilidades matemáticas terminan cumpliéndose. En el caso del maíz, la tendencia es hacia los 4 dólares. El maíz está en un mercado bajista con resistencia cerca de los 5 por bushel, y el aumento del 6% en las áreas sugieren una oferta en el camino que no tiene mal clima. Recuérdense que todos estos eventos, también para que ustedes tengan una idea, cuentan con los cambios climáticos, y cuando el clima está tranquilo, la oferta se mantiene igual porque nadie sale perdiendo desde el punto de vista de los agricultores, lo que en algunos casos hace que tengamos una oferta más que proporcional. Los granos, como digo por allí, pudiesen seguir al petróleo a la baja. Eso se llama deflación. Además, ya yo les voy a contar lo que está pasando en China, se los he dicho varias veces, pero es importante. El oro, como líder en el rendimiento, es básicamente quien lleva la mejor parte, el petróleo con la peor parte, pero hay una debilidad importante de ese efecto de deflación que tienen no solamente algunas de las acciones en los Estados Unidos, sino que obviamente, hay un rendimiento importante que estamos observando en los bonos chinos que podrían ser el catalizador para un ciclo de deflación global. Cuando yo estuve observando y leyendo, recuérdense, en ningún canal están hablando de deflación. A mí, si quiere, me acusa de lo que usted quiera. Aquí nadie está hablando de esto. Aquí el único que se le ocurre hablar de deflación es a mí. ¿Por qué? Porque estamos viendo informes que nos están llevando más allá. La parte macro, aquí más bien a lo mejor me caen encima y me dice, este señor se volvió loco hablándonos a nosotros de deflación, cuando lo que hay es un ambiente de inflaciones. Aquí lo que hay es esta inflación, aquí lo que hay es de crecimiento con inflación. Eso es lo que está en el tapete. Y yo les estoy diciendo que hay algunos indicadores de probabilidades que cuando se comporta el oro de la manera como se está comportando ahora, e inclusive el Bitcoin, que está básicamente teniendo una posibilidad de seguir ganando, y sigue ganando 1.62%, hay que prestarle atención al mediano plazo y no a la semana que viene. Y hay algunas cosas que pueden estar pasando con los commodities, porque obviamente es importante desde el punto de vista de lo que estamos observando. También tenemos que ver todo lo que tiene que ver con el comercio y la oportunidad que se le quita a China y se le presenta a Brasil. Yo también estuve diciendo hace unos días atrás, y la semana que viene voy a traer, si Dios quiere, a otros brasileños para que nos expliquen que Brasil es quien probablemente pudiese seguir ganando de todo este proceso de los aranceles. Otra de las cosas pasando y cambiando todo esto que me llamó la atención, vuelvo aquí a quitar pantalla para que se pueda ver mi cara completa, en la entrevista que tuvo Donald Trump en la revista Time, unas declaraciones polémicas, como podríamos decir, sin filtro. Eso lo supimos el día de hoy. Él celebra sus primeros 100 días de gobierno. Me da risa porque en la entrevista lo que dice él es que reafirma su postura en temas claves como lo que serían los impuestos, lo que serían los aranceles, la seguridad social y las relaciones internacionales. E indudablemente él dice que sus aranceles son un éxito económico, donde él declaró que los aranceles se van a mantener en el 20, ¿se acuerda que se lo dije ahorita? En el 30, incluso en el 50 para todas las importaciones extranjeras, lo que sería una victoria total y un éxito tremendo, aunque obviamente él dice, bueno, la gente no lo entiende, pero eso más o menos es así. Dice que se van a firmar supuestamente algunos acuerdos comerciales sin anunciar concretamente lo que ha pasado, y por eso hubo, y estuvimos diciéndolo esta mañana con Alma, esta mañana hora de nosotros, porque recuérdense que son las 9:21 de la noche allá por mi queridísima Madrid, son las 3:21 de la tarde aquí en los Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando yo me hablo de mi mañana me estoy americanizando, porque todo el corredor de las Américas más o menos tiene la misma hora, salvo México, que está 2 horas por detrás, y en algunas partes de América Latina también están en la misma hora que estamos en la zona este de los Estados Unidos. La relación con China
China y los tribunales al respecto de lo que dijo el presidente Trump es que reiteró su compromiso con la Corte Suprema y los tribunales inferiores con respecto a lo que puede pasar con China. Dice que no habría problemas, obviamente, de que se le aumentaran los impuestos a los más millonarios en caso de que pudiese sugerir algo de esa manera, como lo sugieren algunos, y que obviamente desde el punto de vista de los recortes sociales negó que los republicanos vayan a recortar en 800,000 millones de dólares el Medicaid, es decir, que nos iba a meter con la salud, y dijo que se enfocarán más bien en lo que estaba haciendo en los MOS, que es en el desperdicio del fraude y del abuso. Les traigo esto a colación, porque el presidente Trump está sufriendo un estrés enorme que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que habría en estos primeros 100 días, donde él prometió inclusive que iba a acomodar lo que pasó en Ucrania, y eso no ha pasado. Además, que él le repite por allí que él podría llegar a un tercer mandato. Yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta ahora mismo que él lo hace como cuando se decía en mi Venezuela, que Chávez lanzaba un trapo rojo para que se entretuvieran ahí en la prensa, los medios de comunicación. Yo no estoy diciendo que el presidente Trump se parece, ni mucho menos, con mucho respeto al presidente Chávez, quien, abiertamente se los digo por si acaso nos están viendo de Venezuela, destruyó a mi queridísima nación. La destruyó, no hay ninguna discusión. Perdieron en ese debate lo que lo van a defender. Pero efectivamente, sí, a lo mejor me están mirando, perdieron el debate. Pero fíjense la parte interesante e importante, que efectivamente el presidente Trump sabe exactamente cómo manejar los medios de comunicación. Entonces, cuando lanza el coletazo de que habría alguna oportunidad de que él llegara a un tercer mandato, eso es comidilla para los medios. Espero que no se hagan eco, porque eso no va a suceder. No hay ninguna oportunidad al respecto de que eso pudiese pasar. Así que es bien importante y bien interesante al respecto con eso. La otra cosa que me llama la atención es todo lo que tiene que ver con los sectores. Por ejemplo, recuérdense que en esta parte del programa, después que salimos de la parte principal de la signosis, donde yo les hablaba de lo que pudiese pasar para que el índice se llegara a los 5.600 o a los 5.100, porque estamos en esa lateralización. Cuando yo hablo de los índices y de todo lo que tiene que ver esto, hablo del índice más importante del mercado, que es el que por lo general seguimos todos, comparamos todo lo que se mueve contra el Standard & Poor's 500. Entonces, como tenemos o sacamos a colación lo que sucede, por eso es que yo les explico de una manera muy vehemente, como me caracteriza mi manera de ser, que el índice pudiese estar en esa banda entre los 5.100 y los 5.500, y ahora pácata, rompió los 5.500, entonces habría que preguntarle qué lo llevaría más alto, y ya lo acabamos de explicar, ¿verdad? Además de lo interesante que indudablemente pudiese pasar, si es que yo tengo la razón de que la Reserva Federal va a recortar las tasas de interés en mayo, no solamente porque quiere congraciarse con el presidente Trump, sino porque efectivamente hay ciertos caudales en la economía que pueden caer en contracción y que no estamos tomando en cuenta. Desde el punto de vista de los sectores, lo que me llama la atención y lo que es importante el día de hoy es indudablemente el hecho, y aquí se los voy a poner en la pantalla, es lo que tiene que suceder, yo me imagino que debe ser así, con la parte de los sectores que están mostrando fortaleza, que son, como ustedes saben, la tecnología, todo lo que tiene que ver con las empresas de cable que nos habían caído, las empresas de medio, la parte aeroespacial, todo lo que tiene que ver con los casinos y los juegos, y el sector automotriz. En el caso de los sectores que están mostrando debilidad, tenemos a los bancos regionales aquí en los Estados Unidos, tenemos a toda la parte de salud, al sector de transporte que colapsa, liderado, y vamos a hablar de esa compañía en la parte de las acciones, de una compañía que se llama Saia, además de todo lo que tiene que ver con partes del consumo y de bienes de consumo básicos y de energía. El petróleo, que es importante que nosotros observemos el día de hoy, me está subiendo 0.65%, pero nos llegan unas noticias que estuvimos leyendo en el portal de noticias, valga la acotación, que se llama Bloomberg, donde los sauditas pudiesen decir que van a seguir recortando cierto proceso dentro de lo que sería, pero aumentando la producción de petróleo, recortando, no, aumentando la producción de petróleo, porque hay un juego importante dentro de las cuotas. Yo no sé si es Kazajistán el que tenía algún tipo de problema ahí. Recuérdense que maneja una cantidad de información importante, pero hay algo pasando en la OPEP que podría dar pie a que los sauditas anunciaran mayores producciones de petróleo y pudiese eso tener un impacto más que proporcional en los precios. Por eso, obviamente, era algo que nos llamaba la atención, porque inclusive algunos de los más reconocidos analistas de energía están diciendo que esto puede pasar prontamente y que puede tener una repercusión
grandísima en los precios del petróleo y que vaya en sintonía con la locura que dice Víctor Hugo Rodríguez acerca de que tenemos un proceso deflacionario en puertas porque se nos vienen cayendo los commodities abruptamente. Fíjense ustedes, desde el punto de vista de los titulares, que como ustedes saben es una de las secciones del programa de nosotros que estamos en Negocios TV América, tenemos que voltear la mirada hacia esos titulares de los cuales no mucha gente está hablando, pero que formaron parte de lo que los manejadores de dinero y quienes están en el mercado le están prestando atención. Hay una compañía que se llama AutoNation. AutoNation tiene que ver con los autos y reportó resultados positivos en el primer trimestre, superando las expectativas de lo que sería la utilidad por acción. Así que ellos ven unas ventas que ligeramente superaron el consenso y dijeron que a pesar de los nubarrones económicos, la demanda seguía estando fuerte. Eso no se compagina con lo que yo hablo de que hay una contracción, ¿verdad? Pero cuando leemos entre líneas, esa demanda está fuerte porque muchos se han adelantado a todo lo que tiene que ver con el proceso de los vehículos antes de que supuestamente los precios se recalculen. Algunos están viendo esto de cerca e inclusive hay compañías como Hertz que supimos hace unos días atrás que uno de los principales activistas del mundo entero, de nombre Bill Ackman, había adquirido un paquete importante. Y aquí lo interesante de todo este proceso es que él está observando que a raíz de lo que sucede haya una revalorización de la flota de los vehículos, pero se nos olvida mencionar que también está observando que dentro de los Estados Unidos puede haber una reclasificación de lo que sería el turismo y los estadounidenses viajen más internamente que hacia otros países y demanden hoteles internamente y demanden todo lo que tiene que ver con los carros. Desde el punto de vista macroeconómico, en esos titulares tenemos que darnos cuenta de lo que nos trae el Wall Street Journal, que dice algo muy interesante, que es que aunque Trump no destruya a Powell, la Casa Blanca continúa socavando la independencia de la Reserva Federal y erosionando la confianza de los inversionistas en el Banco Central, algo que es sumamente malo, que hace muchísimo daño, que yo me atreví a llamar desde la tribuna a todos ustedes la posibilidad de que nosotros observemos, indudablemente, que él tuvo que, yo se lo voy a decir básicamente sin decirlo peyorativamente porque debería decir una palabrota, pero no la vamos a hacer porque estamos en televisión en vivo. Pero él fundamentalmente tuvo que echarse para atrás y decir que no iba a despedir a Powell y mucho menos usar las palabrotas que usó, muy feos en sus Twitter. Desde el punto de vista del sector automotriz, que también es importante, como ustedes saben, hay algo importante. La gerencia de Alphabet obviamente destacó los resultados. Ya, el sector automotriz, Víctor, me está pasando a hablar de Google. Yo no me volví loco. Tengo todo aquí en la cabeza. La gerencia de Alphabet, que es Google, destacó en su llamada de resultados el día de ayer, que fue el primer trimestre, que Waymo, que es el líder absoluto en servicios de viajes autónomos que compite contra Tesla, estaría básicamente expandiéndose en Silicon Valley, en Austin y en Atlanta en el 2026. Y eso es sumamente importante e interesante. Eso tiene que ver con Google, que como yo les estaba explicando, sigue teniendo una subida. Vamos a ver cómo estaba. Hace un rato estaba alrededor del 1% al alza. Yo no sé si seguimos estando realmente en el 1%, 1.56% al alza. Ahora mismo estamos en 163.73. Hay algunos que hablan, como Dan Ives, que es uno de los analistas más importantes de tecnología que trabaja en Wedbush Security y que ha estado en nuestra tribuna, de que vamos a hacer los 200. Seguía estando él bastante bullish en la tecnología, pero la realidad es que hoy está subiendo 1.40%, 1.33%. Estaba más alto hace unas horas atrás. No ha sido así. Lo interesante es que Waymo, que compite contra Tesla, fíjese bien, podría, y yo creo que esto no es descabellado, ofrecer automóviles autónomos para lo que sería la propiedad personal en el futuro. Así que si usted cierra los ojos y los vuelve a abrir dentro de 5 años, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener carro y no van a saber manejar. ¿Por qué? Eso se mueve solo. El carro, si el carro se mueve solo. Entonces, esta tecnología que tiene Waymo y que obviamente va a hacer algo como los robotaxis o robocarros que tiene, robocarro no, pues robots que manejan los carros. No es que me voy a robar un carro, no se ría, pero desde el punto de vista de los vehículos, la parte de los autónomos, ahí hay un mercado inmenso importante, porque
Yo les voy a decir algo en lo cual hay razón. Cuando ellos presentan todo este tipo de visualizaciones hacia el futuro, como que se ponen las antenitas y dicen, así va a ser el futuro, yo pierdo una cantidad de tiempo enorme. De hecho, ustedes me vieron hoy en la arrancada y tuve básicamente que estar con otra persona manejando para poder leer y poder actualizarme de lo que les iba a decir. Porque uno pierde muchísimo tiempo en el tráfico y uno no se puede teletransportar. No es que tú prendes un botón y apareces en Madrid y apareces en Miami. Obviamente aquí habría un componente importante de aviación, pero desde el punto de vista de las ciudades, la solución a la pérdida de tiempo y al aumento de la productividad estaría en los robots. Porque entonces pudiese ser que en el futuro nosotros tuviésemos la habilidad, yo no estoy hablando aquí ningún tipo de gamelote, es una realidad que está sucediendo. Nosotros estamos observando allí importantes cambios que hay en el sentimiento, en el consumo, en la manera de ver el futuro, y creo que esos patrones de todos esos carros van a ser una realidad porque para nadie, aunque te encante manejar, es un secreto de que pudiese ser una pérdida de tiempo el transporte porque puede ser utilizado en otras tareas, inclusive las laborales. Hay algo que me llama la atención dentro del sector consumo. A pesar de que yo estoy llamando a un recorte de tasas de interés porque haya una contracción, hay una publicación que se llama el Business Insider que nos está diciendo que el CEO, el consejero delegado de Mastercard dijo hace unos días atrás que los patrones del gasto de consumo no han sido negativamente afectados por la volatilidad macroeconómica, que no ven cambio. Cuando ellos están viendo el plástico, cómo el plástico pasa, se pone el chip, la tarjeta, siguen viendo un consumo importante, al menos en los Estados Unidos, donde es una de las economías que sigue mostrando resiliencia. En el sector financiero, Bloomberg dice algo que puede afectar a la industria de los fondos de private equity, porque dice que todo lo que es el endowment, que es el fondo principal de Harvard, estaría tratando de salir de sus participaciones y eso pudiese poner en riesgo muchas otras de las participaciones de private equity. Aquí Apollo, Blackstone y otros miembros de la comunidad pudiesen tener algún tipo de estrés porque hay activos que los están vendiendo producto indudablemente de la pelea que hay entre Harvard y la administración del presidente Trump. Desde el punto de vista del sector industrial, lo que nosotros observamos en Reuters, que también me llama mucho la atención y que es importante, que como le digo, son cosas que no estamos viendo actualmente porque no las narramos, es que Boeing estaría por llegar a algunas negociaciones con Air India. ¿Por qué te llama la atención, Víctor? Porque probablemente el fin de semana, anuncian algo con India y esa negociación de los aviones que no se les vendió a China está dentro de esa negociación. Porque efectivamente India dirá, yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto, yo hago esto, yo hago esto, tú haces esto, y aquí están las compañías y las corporaciones. Entonces, indudablemente es importante, lo que yo decía también hace un par de días atrás, de que esto pone en buena oportunidad a Boeing, que ustedes saben que no las ha tenido todas consigo con respecto a lo que pasa con los aviones 737, pero efectivamente pudiese ser la ganadora en todas estas negociaciones, tomando en cuenta que es una de las compañías que está, obviamente desde el punto de vista de manufactura especializada, muy importante, arraigada en los Estados Unidos, desde el punto de vista del sector tecnología. Hay una importante noticia que hay en el Financial Times el día de hoy, y recuérdense cuando yo hablo de las noticias y digo la fuente, es la fuente principal, porque cuando nosotros vamos a Google no las leemos en el Financial Times porque ya está totalmente subdistribuida por los demás canales de distribución, incluyéndonos. Ellos planean un cambio agresivo en su cadena de suministro para producir los iPhones que van a ser vendidos en los Estados Unidos, que ahora van a venir de India. ¿Por qué me especialicé en dejarle en esta última parte de lo que son los titulares a India? Yo no lo sé, yo no lo puedo saber, yo no estoy en la Casa Blanca, yo no estoy al lado del secretario de Comercio ni del secretario del Tesoro, pero los rumores cada vez son más fuertes de que para que el presidente Trump haga un gol, que se la pase en la pelota y meta un gol, tiene que anunciar un trato, y está Corea del Sur, India y Japón prevenidos al bate para llegar a un acuerdo y de esa manera decir, se dieron cuenta. Nosotros, al haber hecho todo lo de las tarifas, los obligamos a que se sentaran en la mesa de negociación y aquí está el trato con India, y aquí está el trato con Corea del Sur, y aquí está el trato con Japón. ¿Tú crees que va a pasar? Yo no creo, yo estoy seguro. ¿Por qué?
porque realmente a ellos también les interesa. Por cierto, en los últimos segundos el Dow Jones, cuando faltan alrededor de unos 24 o 23 minutos y algo para el cierre, lamentablemente se me vuelve a salir de la línea y se pone 0.02% a la baja, donde el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq están 0.56 y 1% respectivamente al alza. En el sector de tecnología también hay algo importante e interesante que marca la pauta de lo que está pasando en la inteligencia artificial, porque Amazon y Nvidia salieron diciendo en un reportaje que cubre la cadena CNBC de que a pesar de lo que pasa con la volatilidad macroeconómica, las inversiones se mantienen intactas en lo que serían los centros de datos, que es algo que ha sufrido algún problema porque, como ustedes saben, Microsoft dice que no va a invertir lo mismo, Meta, que también dijo que iba a invertir un dinero, no lo va a hacer de la misma forma, y eso afecta indudablemente a Nvidia, y por eso salieron a decir, no, eso es lo que dicen ellos por ahí, pero nosotros estamos recibiendo el flujo importante. Así que es bien interesante que sigamos en la parte del sector tecnológico, porque también les dije yo que en esa potencial descuartización de Google, eso se los dije el día de ayer, y eso sale hoy en Bloomberg. No es porque yo tenga alguna bola de cristal, sino porque nos llega una cantidad de información. Por eso ustedes ven este programa donde hay información importante institucional. Dice que hay activos tan importantes en Google dentro de lo que pudiese formar parte para la descuartización, que probablemente el gobierno lo va a obligar, y yo creo que no va a ser así, por cierto. Yo creo que el gobierno va a prevenir la descuartización, precisamente porque es una compañía que tiene muchos arraigos en los Estados Unidos, de que OpenAI, que es la compañía que creó a ChatGPT, quería comprar al buscador Chrome, pero resulta que Yahoo, ya les voy a echar un cuento para culminar la parte de los titulares. Voy a quitar aquí para que ustedes escuchen un cuento que me pasó personalmente a mí en el año 2000, alrededor del año 2000. Fíjense ustedes lo que sucedió. En lo que es el sector tecnológico, Yahoo estaría interesada en comprar a Chrome. ¿Qué es lo que sucedió allí? Yahoo, a lo mejor ustedes que me escuchan son jóvenes, a lo mejor ustedes no le prestaban atención. Yo ya había migrado a los Estados Unidos y uno ponía en el motor de búsqueda de Yahoo, en esa barrita que existía allí donde uno escribía, como la que tiene Google hoy por hoy y la que siempre ha tenido, lo que uno buscaba. Entonces Yahoo hacía una búsqueda y apareció una compañía chiquitica que decía, esto fue proporcionado a ustedes gracias a Google Technologies. A mí me llamaba mucho la atención porque ellos miraban con muchísimo, digamos, entre comillas, desprecio a Google. Yahoo era Yahoo. Y por eso digo que las transformaciones son sumamente importantes dentro de los liderazgos y dentro de las compañías, dentro de las oportunidades que hay de la visión de los líderes, que lamentablemente Google supo aprovechar el momento y ponerse por fuera de Yahoo en sencillamente ese motor de búsqueda, e indudablemente lo que sucedió con Yahoo es historia, porque fue, como se diría por allí, palo abajo, porque la gerencia no tuvo la visión de haber hecho acuerdos importantes con quienes estaban naciendo. Son como esos nenes que son empresarios y que efectivamente no se les presta la atención, crecen tanto que se convierten en más grandes que los gigantes pesados. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros transmitimos televisión que llega a ustedes a través de lo que estamos haciendo aquí, estamos tratando de ir con la tendencia del streaming, que indudablemente también se ve en nuestros centros de distribución de cable, pero que les llega a todos ustedes de una manera precisa a través de la tecnología que hay, donde las grandes cadenas de televisión, lamentablemente por las estructuras que han montado en otros tipos de mecanismos de distribución, se han visto que no han estado al mismo nivel de lo que la tecnología les estaría dando. 3:40 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Yo creo que aquí es importante que nosotros pasemos a qué sucedió, ¿verdad?, dentro de los indicadores económicos del día de hoy. Déjame decirle algo que también es muy importante para todos ustedes. No sucedió prácticamente nada de mucha apreciación. Importante porque lo que vimos fue el reporte del sentimiento de la encuesta de lo que sería la Universidad de Michigan, que fue menos malo, pero sigue siendo débil. Yo les estaba diciendo al principio que las expectativas de inflación, esas expectativas de inflación están, a mi juicio, demasiado agresivas. Ellos en la encuesta, yo aquí me calmo porque creo que uno tiene que tener control cuando está narrando todo esto, pero ellos dicen que la inflación podría subir al 6.5% en los Estados Unidos. Eso para el próximo año.
y que de 5 a 10 años la ven en el 4.4. Hay algunos analistas que yo traigo aquí a la tribuna que me dicen, Víctor, mira, nosotros somos macroeconomistas de lujo, trabajamos en todo lo que es global macro, quítate del medio, que nosotros somos los que sabemos, nosotros vemos a una inflación importante llegando a esos niveles en un mundo totalmente desglobalizado, donde todos protegen a sus industrias, por ende, nosotros estamos viendo una inflación allí. Llegan otros analistas que les traigo a la tribuna, que efectivamente también me dicen, quítate del medio, que el que sé soy yo, y les voy a explicar a tu audiencia o a la audiencia del canal Negocios TV lo que deben aprender, y me dicen, esos analistas están errados porque lo que viene es una deflación. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a eliminar puestos de trabajo, va a hacer crecer la productividad, todo va a costar menos y no va a haber la cantidad de dinero para poder demandarlo. El problema al cual se va a enfrentar el mundo no es a la inflación, sino a lo que probablemente puede venir, que es a una depresión, precisamente por la caída de precios. Son dos corrientes muy importantes que corren en el mundo entero porque son teorías económicas de hacia dónde se pudiese dirigir la nación. Así que es bien importante cuando nosotros vemos todo esto con respecto al índice y a lo que básicamente se discute desde el entorno macroeconómico, que a pesar, para que también tengan una idea, de todo lo que se está pensando por allí con respecto al tema inflacionario, usted tiene que entender de que no terminan de, digamos, deslastrarse. Fíjese bien, de que a 5 a 10 años la inflación es más baja. Entonces, volvemos, y recuérdense que esto es lo interesante, dentro de todo lo que yo hago aquí, trato de llevarlos a ustedes a pensar con lógica. Hay unos que dicen que la inflación, chico, dentro de un año va a estar en 7%, pero que dentro de 5 a 10 años va a estar en 4.4%. La inflación está en el 3%, más o menos. Y hay otros que dicen, no, la inflación más bien va a caer, y de 5 a 10 años vamos a la meta del 2%, que es la meta del Banco Central. Entonces yo agarro y digo, ¿me anoto aquí o me anoto aquí? Me anoto del lado de acá, porque ambos están diciendo que a largo plazo la inflación tendería a caer. Inclusive, como se diría en algo popular, los tirapiedras, los protestantes, que están siendo encuestados, según dicen algunos, en esa oportunidad que trae la manipulación, si es que hay alguna manipulación creíble dentro de la encuesta de Michigan. Y por favor, antes de que me caigan encima, no es que haya una manipulación, sino que cuando, y eso lo vi de Tom Lee, por cierto, no es que me lo contó un amigo mío, se ve la encuesta y dice, bueno, mira, pero el 70% de los que opinan aquí, 74%, le dan plata al Partido Demócrata, no son independientes. Y ellos están en contra del presidente Trump. Entonces ellos están diciendo que la inflación se salió de aquí del televisor. Se salió del televisor, la inflación se fue para allá arriba. Y eso lo tabulan y por eso tú estás viendo que la inflación está en el 7%. Entonces cuando él habla de todo eso, dice, esa data está contaminada, no le presten tanta atención, y resulta que dentro de todos los analistas que hemos venido trayendo a la tribuna y de todos los que les he venido a leer en todo lo que dicen supuestamente esos gurús, el que está claro es él. Porque resulta que en las caídas que tuvimos la semana pasada, todo el mundo se veía, se agarraba la cabeza y él seguía diciendo, esta es la mejor oportunidad de compra que hay. El problema es que como tenemos ese dolor, no vemos esa oportunidad de compra. Eso no quiere decir que esto no ha culminado y que nosotros no podemos prever que el mercado va a ir hacia arriba. Pero sin embargo, cuando vayamos a examinar lo último que dice el equipo de Tom Lee, él cree que el proceso de recuperación es una B de Víctor. Caímos, subimos. Yo no creo que sea así. Yo vuelvo a ver la lateralización. De hecho, yo me atrevería a decir que probablemente vemos el índice ganar y vamos como cuando bailamos, que echamos un pasito para atrás y un pasito para adelante, y un pasito para atrás y un pasito para adelante, y vamos rodando por la pista. Es que definitivamente hay recuperaciones como las que observamos en el 2011, donde no fueron así, señor, señora, sino que efectivamente caía, subía, caía nuevamente, subía, estaba en terreno de nadie, y probablemente duró una cantidad de meses, como indudablemente pudiese pasar aquí, porque hay algunos que dicen que es en la segunda mitad del 2025 donde nosotros pudiésemos estar observando algún tipo de oportunidad de que el mercado suba para el mediano plazo. Dentro de la visión, Víctor,
Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, por cierto, y hoy es 25 de abril. Este es, bueno, para yo echarme flores, ¿no? Este es mi último programa de los 53, para poder decirles mi edad, porque cuando venga en el programa del lunes ya tengo otra edad, por ponerlo desde ese punto de vista. Porque es importante, bueno, porque uno tiene que disfrutar cada etapa, por eso se lo tengo que decir, porque también uno tiene que aprender a disfrutar todo y hacerlo de esta manera como lo hacemos, donde estamos integrados con todos ustedes en ese proceso de entendimiento y de aprendizaje. ¿Qué es lo importante aquí? 3:46 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 9:46 de la noche en Madrid. Ya se me están por tomar un vino, celebrar en familia, tener una buena cena y siguen escuchando qué es lo que está pasando en el mercado de capitales en los Estados Unidos, como para que ustedes tengan una idea. A esta hora, los índices están, el Dow Jones en rojo, los otros en verde. 0,45 y 0,88% respectivamente, el más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. El VIX me cae 4%. Entonces lo que decían algunos de que había que efectivamente hacerle caso a la caída del VIX era interesante, y quienes están retomando la delantera hoy por hoy son las criptomonedas, donde, para que tenga usted una idea, nuestros queridísimos amigos, los más pequeñitos, que nos habían hablado del Bitcoin, de aquella monedita que estaba por allá en el año 2000 y tanto, hoy en los $95,000, estaría un estornudo de ponerse en los 100,000 nuevamente. No quiero que lo pierda de vista, porque históricamente el Bitcoin se me mueve el fin de semana. Entonces pudiese haber algún tweet, ¿verdad? Alguna oportunidad de que ese tweet llamara a un acuerdo, pero usted también sabe que puede haber algún tipo de oportunidad de que salga una noticia de que un juez federal bloquea al presidente Trump de los aranceles y todo se me vaya al alza, porque todo el mundo dice, ajá, agarramos a Trump, no puede hacer nada, está atado de mano. Fíjense bien, desde el punto de vista de lo que sería la visión del mercado, que entonces es interesante porque nos da una idea de dónde estamos nosotros dentro de esa visión. Lo que sería la visión estratégica habla de ese soporte de los 5,100, la resiliencia que nosotros hemos observado en los resultados corporativos y los retrocesos políticos del presidente Trump, que efectivamente algunos llaman que ha sido lo que ha marcado ese soporte de los 5,100, y que obviamente dentro de la visión, y yo la mantengo así, hay una potencial subida inmediata por algunos acuerdos comerciales. Yo dificulto que hayan jueces que puedan decirle que el presidente Trump no tiene la habilidad de hacer ciertas cosas con los aranceles, porque realmente el presidente Trump ya tomó la delantera al respecto, y acuérdense que los aranceles están totalmente paralizados, salvo para China. Aquí el problema es contra China, y efectivamente, independientemente de que a usted le guste o no, detrás de bastidores los políticos en los Estados Unidos saben que el principal enemigo comercial y el principal temor de lo que sería los Estados Unidos como tal es el avance en China y de sus políticas a través de ciertas regiones. Así que ahí probablemente se van a poner de acuerdo, máxime cuando usted tiene que acordarse de que Donald Trump en el año 2018 puso unos aranceles a China que nunca, ni con todo el odio del mundo, ni la animosidad, el gobierno de Biden eliminó. Lo que quiere decir que indudablemente esa potencial, el sueño de los de la izquierda, que también tengo que decirle para meterme en la parte política, que le van a quitar el mandato a Donald Trump de sus actividades producto de algunos jueces, no debería pasar. Más bien aquí lo que puede pasar es que se pongan de acuerdo algunos actores. Por eso el rumor tan fuerte de que India, Corea del Sur y Japón están ahí prevenidos al bate, y no podemos descartar que a raíz de que Meloni, que es la mujer que representa a los italianos, haya alguna oportunidad de que ella esté discutiendo con líderes. De hecho, hoy vamos a discutir, es lo que me llama la atención, porque la semana que viene van a haber algunas elecciones en algunos países, algunos cambios de liderazgo, así que es probable que haya algunas cosas que tengamos que tomar en cuenta dentro de las posibilidades y las condiciones que hay. Creo que es Canadá, que tiene elecciones el lunes, si mal no recuerdo, y efectivamente pudiésemos nosotros examinar cuál es la postura dentro de todo ese proceso. Además de que dentro de la visión, ¿verdad?, que usted está viendo, la sensibilidad obviamente de todos esos mercados están más hacia lo que podría pasar con esas noticias positivas de lo que podría pasar con las noticias negativas, porque lo negativo abunda. Lo que nosotros seguimos observando allí es importante destacarles que todo pareciera negativo, nadie se pone de acuerdo, y sin embargo el mercado va como un porfiado, que es como se le dice, pues sigue hacia adelante. Hay otra cosa que nos llama la atención, que es indudablemente lo que puede pasar
Con la data hablamos de la contracción, hablamos de que las valoraciones estén extremadamente altas producto de esa contracción, que es como yo lo veo, y que eso sí puede hacer que el mercado indudablemente empiece a subir. Cuando usted recorta las tasas de interés, lo que dice el libro es que el mercado sube, salvo que el recorte de tasas de interés, que es como yo lo percibo, sea porque hay unas condiciones demasiado complicadas macroeconómicamente hablando. Entonces, el manejador de dinero dice, aquí huele mal. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente ellos están bajando tasas porque se les está cayendo el empleo. Eso no ha pasado. Y probablemente algunos dicen, eso todavía no ha pasado, no está viendo los números. No acabas de decir que el consejero delegado de Mastercard no veía eso en el tapete, que veía un consumo resiliente. Bueno, eso le conviene decirlo a él. Eso es lo que le dice su departamento de comunicaciones. Esto es lo que te vas a enfocar porque tú eres el consejero delegado, el presidente, el CEO de Mastercard. Sin embargo, en estas contracciones y en estos momentos de peligro más que proporcional, lo que es extraño es que no hayan salido más compañías a decir, para poner, como cuando uno pierde peso, ¿no? Para ponerme más fit, yo voy a empezar a botar grasa. La grasa, en este caso, es el empleado. Y es muy probable que eso suceda de la noche a la mañana. Los layoffs, eso no lo hemos visto todavía en la misma proporción y eso cause el temor para que la Reserva Federal tenga que indudablemente bajar tasas, pero sea muy tarde, que es el grito que le dice Donald Trump, bájala, bájala, porque efectivamente cuando ellos lo hagan estén too late, que es muy tarde y el avión siga cayendo hasta que estabilice, siga cayendo un poco más. Eso es lo que probablemente está prelando en el mercado dentro de la visión que nosotros estamos observando de quienes llenan las dos vertientes, los que están positivos, los que están negativos, los que hablan de inflación, los que hablan de contracción y deflación, e indudablemente de lo fantástico que pueden ser algunas de las cosas allí interesantes del mercado de capitales. Son las 3:53 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Antes de pasar a lo que serían los gurús, como le llamo yo, aquellos hombres que saben y tienen su bola de cristal, vamos a ver qué nos depara la semana, ¿verdad? La semana que viene, como ustedes saben, comienza el lunes, antes de que nosotros vayamos a pasar a eso que tiene que ver con la semana que viene. Me dice aquí el equipo de producción que mi queridísimo amigo Manuel está en el estudio y nos tiene unas noticias importantes. Adelante, Manuel, cuéntanos. Así es, Víctor Hugo, tenemos que seguir hablando de la actualidad estadounidense, por supuesto relacionado con el presidente Donald Trump. En este caso, nuevo cerco al presidente estadounidense por parte de 19 estados que presentan, en este caso, una demanda conjunta a Donald Trump para impedir que congele fondos escolares. Dicen que el gobierno federal busca crear una disyuntiva entre retirarse inmediatamente de sus esfuerzos legales para apoyar y brindar diversidad, equidad e inclusión a todos los estudiantes independientemente de su raza, de su color, de su origen, nacionalidad, sexo o discapacidad en las escuelas, o, dicen esa es la disyuntiva, enfrentarse a la pérdida de fondos federales esenciales. Es la denuncia de los fiscales generales estatales, incluidos la Elydia James de Nueva York y Rob Bonta de California. Los representantes del Departamento de Educación de los Estados Unidos y de la Casa Blanca no han respondido de inmediato a esas solicitudes de comentarios. Insistimos, 19 estados demandan a Trump para impedir que congele fondos escolares a cambio del DEI. Y esa es otra de las noticias relacionadas con Donald Trump, que parece que continúan revelándose encuestas sobre la impopularidad de Donald Trump. Y es que una encuesta de New York Times desvela que la mayoría de estadounidenses describen el segundo mandato del presidente republicano como caótico. Una encuesta, como decimos, de New York Times y Siena College, que se ha publicado hace apenas unos minutos y que muestra que el 59% de los encuestados calificaría el segundo mandato de Donald Trump de aterrador. El 42% lo describe como emocionante. Cuando les preguntan a los encuestados hacia dónde se dirige Estados Unidos, más de la mitad, el 53% de los participantes respondió que no, mientras que el 36% afirmaba que el país no va por buen camino. También entre los encuestados estadounidenses, en lo que respecta al índice de aprobación de Donald Trump, el 54% de los encuestados desaprueba cómo maneja
su trabajo, mientras que el 42% lo aprueba. Esta encuesta, insistimos, en la que desvelan que los estadounidenses ven el segundo mandato de Donald Trump como caótico. Estas son las dos últimas horas, Víctor Hugo, relacionadas con Donald Trump. De momento parece que no está afectando la confianza de los inversores. De momento Wall Street en esa recta final parece que está apurando y se encamina a un balance semanal claramente positivo. Afortunadamente, también quiero decirles algo porque como yo soy la parte de Negocios TV que está en América, tengo que tratar de corroborar lo que acabas de anunciar con respecto a esa popularidad o impopularidad del presidente Trump. Hay una realidad. En cualquier evento, la política forma parte de la primera parte de la conversación entre los integrantes de cualquier reunión. Hay una cantidad de temor enorme de lo que está haciendo Donald Trump. El país parece no comprenderlo. El país no se siente a gusto con los cambios tan drásticos. El país tiene miedo. El que diga lo contrario, indudablemente caería en un debate polémico del cual no me quiero hacer partícipe. Llevo la ventaja porque indudablemente dentro de nuestro medio de comunicación tengo el micrófono. Habría que abrírselos a los demás. Pero la realidad es que independientemente de si él es popular o no, él lo sabe. Él sabe que hay una revuelta de la opinión pública. Manuel, yo sé que tú estás ahí detrás de bastidores escuchando, al igual que todo el equipo que nos ve y los televidentes que nos están observando. Entonces la realidad, también desde el punto de vista lógico, sin caer en la parte política, indudablemente es de bastante oportunidad comprender de que si Donald Trump sabe esto, más rápido está llamando por teléfono, como se diría por ahí, agarra el teléfono, aló, mira, necesito que me cierren el acuerdo inmediatamente porque efectivamente quiero anunciar algo para el domingo. Usted tiene que estar pendiente de eso porque Donald Trump sabe que necesita marcar algunos goles, que se le cierra la ventana. Y es importante porque eso es lo que puede dar pie a que estos amigos que nos están diciendo que tú no te puedes quedar fuera de la sala de discoteca hoy, viernes, porque él puede anunciar algo, sea verdad, y que la semana que viene, que es el último nivel de negociación de abril, el mercado lo suban, porque estadísticamente hacia finales de mes, que tampoco estamos tomando en cuenta, el mercado lo jalan. ¿Por qué? Porque quedan los balances, quienes tienen las acciones a ciertos precios y les interesa, porque cuando contabilizan unas mejores posiciones en activos. Aquí, para que usted tenga la apreciación, usted que me está mirando, la cantidad de información que hay que manejar para poder hacer todo esto, es como siempre le digo yo a usted, le sale más económico que le entregue el dinero a los profesionales, porque es una cantidad de información que no pasa por un ser humano, sino por una cantidad de inteligencia artificial, pues de máquinas, que pueden manejar tantas variables al mismo tiempo, de hacia dónde se pudiese dirigir. Y cuando revisamos la historia cuando venimos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el mercado siempre va hacia arriba. Y siempre gritan que se va a acabar el mundo. Constantemente gritan. Ahora sí se acabó. Ahora sí. No hay más dólar. Se acabó el dólar. Se acabó. Es que China va a agarrar. Usted lo ve. Usted ve a la gente diciendo ahí en la pantalla, es que ya Estados Unidos está en declive. Estados Unidos ya no sirve. Y la realidad es que durante los últimos años lo que hacemos es escuchar toda esta tirada de piedra y el mercado sigue pasito a pasito, suave, suavecito, hacia arriba. No pierda la oportunidad, primero, de comprender lo que sucede con lo que hacemos acá dentro de toda la programación de Negocios TV, además de tratar de ir, digamos, nutriéndose de información que puede marcar la diferencia no solamente en su portafolio, sino en todo lo que tiene. Desde el punto de vista, aquí estamos observando a la campana, por ahí va. Sucede, estaba yo emocionadísimo hablando y la campana como que me pim, 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 Víctor, cerramos 4 de la tarde. Hay que verlo así, porque estamos haciendo algo para todos ustedes con muchísima pasión, muchísima alegría, y yo estaba tratando de explicarles todo esto. Paso ahora al cierre, que es importante. ¿Dónde están los mercados? Bueno, los mercados
premiaron a Negocios TV América. ¿Por qué premiaron a Negocios TV América? Porque el titular es que los 3 índices terminan la semana en verde. 1.26% al alza, el índice de tecnología, señor, señora, el Nasdaq. Un día de esto vamos a explicar esta parte que es fascinante e importante de los índices de la composición. El Standard & Poor's 500 me cierra 0.74% al alza y Alma, que me entregó el programa a las 21 horas de Madrid, tengo que decirle, Alma, jugamos un tremendo equipo. Acuérdense que esto es un trabajo de equipo, ¿no? Y Alma, entonces me pasó a mí el garrote, que es como se llama cuando uno va corriendo, y nosotros le regalamos el cierre, sí, 0.05% al alza. Esto es importante porque las máquinas entonces computan tantos cierres positivos después de que pasó esto y esto y esto. De hecho, yo les voy a enseñar ahorita una estadística porque nos quedan todavía unos minutos de programa y desde el punto de vista de estadística hay algo que hasta yo me nutrí hoy dentro de lo que pasa con ciertos indicadores que dicen probablemente que el mercado dentro de 3, 6 y 12 meses estaría al menos más alto que como está ahorita. Vámonos rápidamente a lo que sería el calendario clave, que es el calendario que fundamentalmente tenemos para la semana que viene, ¿verdad? En ese calendario clave, nosotros tenemos que tomar en cuenta que debemos ver las ganancias industriales en China que se van a publicar, obviamente, la noche del sábado. En China se va a publicar algo importante que le tenemos que prestar atención porque tenemos que ver cómo se viene comportando las ganancias en un país que supuestamente está despidiendo gente porque los pedidos no se los están llevando al principal lugar donde ellos lo llevaban, que era a los Estados Unidos. Aquí, desde el punto de vista de los NBS PMI, sí, un poco técnico de China, eso va a salir el martes 29, eso analiza el índice de costos laborales. Eso analiza el índice de todos esos costos de los flash PMIs que tiene China y en cuanto a todo lo que tiene que ver con el índice de los costos laborales en los Estados Unidos va a salir el 30 de abril y va a salir indudablemente el Producto Interno Bruto y el Personal Consumption Expenditures de Estados Unidos el miércoles 30 de abril. Eso es importante porque el Personal Consumption Expenditures forma parte de los datos críticos con los cuales el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal estaría examinando todo. Recuerde usted que nosotros tenemos que examinar indudablemente lo que puede pasar en esa reunión. ¿Se acuerdan que se lo he dicho? Que venimos con sorpresas del 6 y 7 de mayo de la Reserva Federal. Entonces es importante porque también la semana que viene el Banco de Japón se reúne e indudablemente todo lo que tiene que ver con algunas oportunidades en Canadá, en Australia y en Singapur tienen que ver con las elecciones generales nacionales que vienen la semana que viene. No estaba equivocado yo, en Canadá hay algunas elecciones. Hay una reunión que es el 3 de mayo, que es el sábado que viene, de una compañía muy importante que se llama Berkshire Hathaway. Y obviamente los inversores, nosotros vamos a estar muy atentos sobre los comentarios que tiene Warren Buffett sobre el destino de una posición enorme que ellos tienen de efectivo. Warren Buffett se ha considerado por todos los que estamos en el mercado como uno de los más importantes, digamos, hombres en términos de manejo de dinero, pero no es él nada más. Esto lo hace una cantidad de gente a la que a él le reporta. Y aquí lo importante y lo interesante desde el punto de vista de Warren Buffett es qué nos va a decir en esa reunión que va a marcar un punto fundamentalmente clave dentro de lo que debería hacerse con ese efectivo que probablemente todo el mundo está diciendo si él va a decir que es importante comprar, si él cree que no es importante, indudablemente todos van a estar detrás de él con respecto a lo que serían, como ustedes comprenden, los aranceles. Mire, en esta parte del programa, cuando son las 4:05 de la hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos que decirles que no solamente la bolsa cerró en verde, sino también el petróleo, que el oro retrocedió un poco, alrededor del 0.87%, importante, y que el general, que no lo podemos perder de vista, pues indudablemente está en el 4.25%. Vamos a volver a examinar este panorama antes de entrar a lo que nos dice Tom Lee. Están probablemente comprando los bonos, porque cuando usted compra el bono, el rendimiento baja. Eso es inversamente proporcional. Matemática, el precio del papel sube, el rendimiento baja. Pero aquí lo interesante es que habrían algunos diciendo, sería interesante comprarlo. Inclusive
lo que hablamos la semana pasada, que son los manejadores de fondos importantes de una compañía que se llama PIMCO en cuanto a renta fija, hay que comprarlo. Porque nosotros creemos que esto se puede volver a ir al 4% porque hay una contracción que el mercado ahora está viendo. Si esto sucede, se retroceden los rendimientos del 10 años, usted puede estar segura de que a lo mejor yo tengo la razón de que el 7 recortan las tasas en un cuarto de punto porcentual en la Reserva Federal en su próxima reunión y no en la de julio ni en la de junio, sino tan pronto como en la de mayo. Hay algo importante. Tom Lee dice que el mercado, indudablemente, ya ha marcado un piso de corto plazo y que todo lo que está examinando desde el punto de vista del análisis que ellos tienen cuantitativo, técnico y fundamental, les repito, cuantitativo es la probabilidad, el técnico son los gráficos, el volumen, es el volumen de la televisión, no, el volumen son la cantidad de títulos valores que se negociaron en un momento determinado, es cuánto volumen hubo de negociación y lo que tiene que ver con la parte fundamental, que es como se le llama al debe y al haber, que es lo que estudiamos en contabilidad, cuánto entra, cuánto sale, cuántos son mis costos, cómo yo me desenvuelvo dentro de ese panorama, es la parte fundamental. Cuando entonces examinan cuantitativo, técnico y fundamental, el mercado definitivamente está ya marcándonos que nosotros vamos a seguir en una tendencia alcista. De hecho, él dice, tienes que darte cuenta de que el VIX cayó considerablemente y hay una reactivación de algo que es lo que yo voy a decir aquí y voy a tratar de quitar esto de la pantalla porque se me había quedado y habíamos empezado a hablar de estos gurús para que usted me vea la cara. Yo no sabía que esto existía. Pues obviamente hay algo que se llama el 6 Breath Truth, que ya yo le voy a explicar qué es porque es como un trabalengua, Z-Wave Breath Truth. Yo no sabía que ese indicador existía y que alguien lo había inventado y que cada vez que sucede lo que sucedió, entonces, cada 3, 6 y 12 meses estamos más arriba. Además de que dice que desde el punto de vista de retrocesos, el índice retrocedió, cayó a cierto nivel. Hay yo lo veo de aquí, pues desde aquí hasta aquí es el 100%. Entonces, imagínense que cuando él retrocede al 50%, eso tiene una confirmación enorme de que puede volver hacia arriba. Eso es obviamente desde el punto de vista de probabilidades, el cuantitativo, de cuántas veces se repite. Además de que indiscutiblemente todo lo que tiene que ver con la resiliencia de la parte corporativa y de lo que la compañía están haciendo, hace importante lo que ellos están hablando desde el punto de vista de esa compañía que maneja Tom Lee, de que hay una oportunidad enorme de que este rally que nosotros hemos visto siga teniendo una cantidad de oportunidad. Además, hay algo que no tocamos mucho en la tribuna. Yo me quejo aquí, pero no tocamos mucho en nuestra cadena, que es lo que venía pasando con los bonos corporativos y todo lo que tenía que ver con los bonos basura, pues que indudablemente se había presentado un problema enorme y notorio con el spread sobre lo que es bonos de calidad versus los bonos basura en términos de rendimiento. Se lo explico rápidamente. Los bonos de calidad rendían poco, los bonos basura rendían mucho más. Se abre el spread, que es esa diferenciación de rendimiento entre esos dos, y eso generó un problema enorme que algunos aducen que fue lo que causó el miedo en el mercado privado para que Donald Trump, a través de sus ministros o secretarios, dijera vamos a echar para atrás las tarifas porque tiene que haber algo importante. Mire, la activación del indicador, que voy a volver a repetirlo porque algunos institucionales se lo saben de memoria, que se llama Z-Wave Breath Truth, es históricamente un evento que ha tenido efectividad del 100% en aumentar los mercados de 1, 6 y 12 meses consecutivamente. Esta señal histórica es porque es un indicador de momentum creado por un señor que se llama Martin Sess y dice que cuando es increíble, yo no lo sabía, cuando el promedio móvil de 10 días, vuelvo a repetirlo, el promedio móvil es un averaje, ¿verdad? Cuando el promedio móvil de 10 días de las acciones en avance, porque hay acciones que van avanzando y hay acciones que van bajando. Entonces, cuando el promedio móvil de las que van avanzando supuestamente pasa de un 40% a un 61.5%, esto pareciera jalado por los pelos, se activa un truth positivo. Y históricamente, básicamente su efectividad de los últimos 45 años dice que en los 11 casos previos siempre se observaron ganancias en los 12 meses siguientes. Claro, esto es increíble porque estamos hablando de unos señores que trabajan con puras probabilidades y con pura matemática.
a lo que yo le voy a ustedes, porque yo lo que estoy haciendo aquí sí es verdad que se los estoy narrando, aquí ni siquiera lo estoy analizando porque yo no lo comprendía bien, es que este indicador, que lo que fundamentalmente narra el indicador, es que cuando las acciones positivas superan a las acciones negativas de 40 a 61.5% en los promedios móviles de 10 días consecutivos, entonces necesariamente se activa todo esto y muestra que el mercado pasó de sobreventa a fortaleza y que obviamente el mercado no estaría sobrecomprado, lo que podría dar espacio a más subida. Mire, esto nos lo dice Tom Lee. Y Tom Lee, obviamente, a quienes hemos escuchado indudablemente durante muchos años y está muy positivo con el mercado, él nos ha enseñado cómo la probabilidad de la estadística le hace muchísimo peso. Aquí yo voy a poner esta pantalla para que usted me vea. La probabilidad de la estadística le hace muchísimo peso y soporte a todos los enunciados que ellos dan. Y es muy interesante e importante porque desde el punto de vista del manejo del dinero y del portafolio, esto es lo que están viendo los manejadores de dinero para tratar de posicionarse. Claro, los manejadores de dinero que creen que nosotros estamos en una tendencia alcista, porque hay otros manejadores de dinero que dicen vende, 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 porque sí, ven un recorte de tasa de interés, pero es porque estamos bastante mal y estamos en contracción, no en recesión, porque hay otros que dicen más bien que cuando entramos en recesión, pero entramos en inflación, nosotros vamos a tener un mercado que probablemente iría hacia arriba. Y yo voy a volver a decirlo porque hoy es viernes, 4:12 de la tarde, cuando usted vea este programa en diferido, como digo yo, cuando usted lo tiene por ahí en las otras redes sociales, entienda que es una cantidad de información que no necesariamente no es fácil de explicar, sino que es así de confusa. O sea, lo que yo estoy tratando de enseñarles a ustedes no es que yo se lo estoy enseñando y soy un mal profesor y se los explico mal. Es así de confusa. Usted viene a esta tribuna a entender la confusión del mercado de capitales, la confusión que nosotros tenemos en materia de política monetaria, que es la de los bancos centrales, política económica, que es la política del gobierno, la geopolítica, que es la definición de estos líderes políticos, todo lo que tiene que ver con la balanza comercial, todo lo que tiene que ver con las tasas de interés y todo lo que tiene que ver con el crecimiento y la inflación. Todo eso, una licuadora hace la masa más confusa que usted se puede imaginar, con la que tienen que lidiar los manejadores de dinero para tratar de controlar lo que le expliqué, la volatilidad, pero seguir entregándole los rendimientos que se parecen o están por encima del Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado. Este señor nos habla de todo esto que está allí y efectivamente dice que es muy probable que habría la posibilidad de que en algunos casos el presidente Donald Trump puede salir bien parado de las negociaciones que hay con las tarifas y que indiscutiblemente él se siente sumamente positivo a pesar de cierto desorden. Mark Newton, que también trabaja con él, para que usted tenga una idea, habla de esas buenas noticias que se crearon con ese indicador en fundamental, además de que hubo rompimientos de corto plazo, tanto en el índice del Standard & Poor's 500 como en el índice que tiene que ver con la tecnología. Pareciera tener razón, porque acuérdense que nos gritaron que a 5.400 se llegaba a un techo, después subieron el ascensor a 5.500 y ahora estamos a 5.525. Nos vamos con esa buena sonrisa el fin de semana. Entonces es importante, para que también usted entienda, que el fin de semana se reúne una cantidad de personas con una cantidad de documentos diciendo, ok, ¿qué decisión tomamos? Porque tenemos este dinerito aquí, este cachimir, este dinero, ¿lo vamos a poner a funcionar o nos vamos a seguir aguantando? Hay una cantidad de dinero paralizado ahí guardado que hay que ponerlo a funcionar. Y ese dinero cuando lo pone a funcionar no es que a alguien se le ocurrió un día lunes, mira, vamos a comprar. Estos son comités de inversiones de los manejadores de dinero más grandes del mundo. Entonces ellos están viendo que hay un objetivo del 5.600, que como yo se lo decía hace rato, como lo ve Mark Newton, que trabaja con Tom Lee, que es de quien estoy hablando ahora mismo, y dice, es muy probable que durante las próximas horas veamos más dinero yendo hacia allá, porque se den cuenta de que probablemente vienen mejores noticias y que independientemente de la contracción, el mercado pueda tener algún tipo de equilibrio con respecto a lo que serían los aranceles. Entonces, dentro de este indicador loco al lado por los pelos, que vuelvo a repetírselo, se llama el 6 Breadth Trust y dice que cuando el promedio móvil de 10 días, que es un indicador matemático de las acciones que están positivas, supera de un 40 a un 61.5% la subida, se activa mágicamente esta definición de que cada vez que sucede 1, 6 y 12 meses más adelante, el mercado está muy por arriba y que no estamos en ningún momento en sobrecompra. Recuérdense ustedes que lo que yo les estoy explicando aquí le cae mal a mucha gente que dice, ¿y esto de dónde salió?
Así mismo, ¿esto con qué me lo como? ¿Cómo este señor me está explicando todo esto a mí? Es como que no entiende el desbalance que hay a nivel mundial. Yo no estoy en contra de ese desbalance, ese desorden, de lo que vemos en la Casa Blanca, de lo que históricamente pudiese pasar con un reset de la economía. Yo lo que les estoy diciendo es que cuando la gente estudia matemáticamente lo que usted ve ahí en pantalla y estudia todo lo que tiene que ver con probablemente los gráficos y las probabilidades cuantitativas, que es tratar de eliminarse del ruido, de la visión, de lo que dicen por allí y de las noticias, sino efectivamente los eventos que se repiten tantas veces. Entonces es importante ver ese indicador que habla de lo que tiene que ver con los últimos 45 años que nos ha dado un reporte importante en el mercado. Además, para ir a otra área, Mark Newton habla efectivamente de que hay cosas que también nos llaman muchísimo la atención, como es el hecho de que la tecnología hizo unos rompimientos importantes, hizo rompimientos porque llegan a un techo y pueden ir hacia arriba más que proporcionalmente, y es muy, muy importante lo que puede suceder allí. Por último, Dan Ives, que como siempre hablaba de Alphabet, hablaba inclusive de IBM hace unos días atrás, y es interesante que nosotros observemos lo que puede estar pasando mucho más que proporcionalmente el día lunes 28 de abril con la tecnología. Es muy importante cómo nos abre el mercado el domingo, y es muy importante ver cómo, cuando digo abre el mercado, son a las 12 de la noche por allá por Madrid, a las 6 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, inician los futuros del Standard & Poor's 500. Fíjense, hay una sesión en el programa de nosotros donde me ayuda el equipo de producción a que nosotros examinemos las posiciones que normalmente son ganadoras con las posiciones que son perdedoras desde el punto de vista de la dinámica que nos dan los bancos de inversión. El equipo de producción me va a hablar hoy de los tres upgrades más importantes. El primero, que va a poner ahí en pantalla, es el gráfico de Charles Schwab, porque Charles Schwab fundamentalmente tiene una habilidad importantísima con respecto a este analista o el banco de inversión, que en este caso es Goldman Sachs, que le dio lo que sería un upgrade, porque dice que su precio, ahí como usted lo ve en pantalla, muchas gracias al equipo. Acuérdense que nos estamos comunicando con ellos por aquí por la pantalla en esta transmisión que hacemos desde suelo norteamericano a la ciudad de Miami, en este viernes 25 de abril, pues ya el último viernes del mes de abril, cuando ya estamos terminando una etapa importante en los primeros 4 meses del año. Son 3 bloques así interesantes que nosotros tenemos cada año, y estamos terminando los primeros 4 meses del año. Entonces Charles Schwab fundamentalmente fue recomendada por Goldman Sachs porque dice que es un nombre clave en los servicios financieros, y el aumento de precios sugiere una fuerte confianza en la recuperación tras una volatilidad en todo lo que tiene que ver con las tasas de interés. Prestémosle atención a Charles Schwab, porque no es cualquier banco de inversión a través de su departamento de análisis que la está recomendando, sino Goldman Sachs. Cuando Goldman Sachs habla, nos guste o no nos guste, los fondos grandes le prestan atención, y si es que hubiese un retroceso, van a volver a comprar Goldman Sachs, como por ejemplo el retroceso del oro, que por cierto no lo hemos dicho el día de hoy. El oro, o a lo mejor lo nombré someramente, el oro se cayó 0.94%. ¿Lo van a comprar? Estoy seguro que lo van a volver a comprar. ¿Por qué? Porque en una tendencia alcista usted compra los retrocesos, y el oro está en una tendencia espectacularmente alcista. Procter & Gamble, la próxima compañía. RBC Capital Markets dice que hay que prestarle la atención porque ve una mejora en esta compañía que está en el sector defensivo. No es que ellos hacen armas, sino que ellos hacen los productos que no podemos dejar de consumir, y que como no los podemos dejar de consumir, son productos que forman parte de la defensa del portafolio, porque cuando las cosas van mal, usted agarra y pone dinero allí porque la gente va a seguir lavando la ropa, lavándose la cabeza, usando el champú, comiendo, que son cosas que en definitiva utilizamos, pastas dentales y una cantidad de cosas, de donde está el negocio de Procter & Gamble. Otra de las cosas que me llama la atención es una compañía que se llama Lowe's. Lowe's compite con Home Depot, que aquí en Estados Unidos son estas tiendas donde usted compra los materiales para poder hacer remodelaciones, reparaciones y todo lo que tiene que ver con el hogar. Aquí muy de moda, por lo menos acá en los Estados Unidos. Sé que el país del cual usted me está mirando puede que sea una ferretería, pero aquí resulta que son estas grandes cadenas, ¿verdad? Y es importante e interesante porque dicen que hay una demanda por lo que pudiese darse a conocer como mejoras para el hogar,
hay algunos que dicen que estos se volvieron locos, que la compañía que se llama KeyBank, que es el banco que los está recomendando, está mal porque efectivamente viene una contracción y la gente no se va a mover en cuanto a mejoras, probablemente no puede vender su casa por alguna contracción, si es que especialmente esto viene, pero que no entienden por qué le dan una oportunidad de que esté mejor parada que las demás. Desde el punto de vista de downgrades, cuando son las 4:21 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, tenemos 3 acciones también. Como ustedes saben, antes de ir con Global Payment, que creo que está ahí en pantalla, cuando nosotros les decimos esto a ustedes, esto ya pasó. Porque es esta mañana, muy tempranito, hora del este de los Estados Unidos, que estas recomendaciones le llegan al street, a la calle, a los clientes institucionales. Lo que nosotros estamos haciendo es decirle a usted lo que sucede, porque independientemente de si no tomó la apreciación al respecto, esto se mueve hacia abajo y lo que les estaba diciendo antes con Charles Schwab, con todo lo que tiene que ver indudablemente con Lowe's, es probablemente donde hay que poner dinero a la hora de cualquier retroceso. Sin embargo, Global Payments, que se llama GPN, probablemente va a la baja. El comentario son unas preocupaciones sobre lo que pudiese ser el crecimiento de la empresa o una mayor competencia en el área de lo que serían los pagos digitales. Hay otra compañía, yo no la sigo mucho, que se llama Align Technologies, y HSBC Securities le dio una recomendación a la baja porque dice que lamentablemente todo lo que tiene que ver en esas tecnologías dentales, que es lo que hace la compañía, pudiese fundamentalmente formar parte de lo que sería allí más importante o más que proporcional, de que no haría efecto. Hay una tecnología dental que hace esa compañía que, como les estoy diciendo, se llama Align Technologies. Y para culminar, el último gráfico que vamos a tener el día de hoy, rápidamente el equipo de producción me va a poner a Canadian Solar y tiene que ver con la caída en la demanda. Fíjense bien, esta es una compañía importante. La caída en la demanda y los márgenes en toda la energía alternativa, que lamentablemente también le saca factura al sector solar. Bien importante, cuando nosotros hacemos entonces tratar, pues fundamentalmente de ponernos de acuerdo ya en esta última etapa de lo que hacemos acá en el programa del cierre extendido de Wall Street, estamos con una sonrisa. El mercado se puso positivo durante los últimos 4 días, aunque estaba prácticamente carburando mal el Dow Jones. Cuando Alma me pasó las riendas del mercado, el Dow Jones cerró positivo. Tenemos que prestarle atención a lo que dice el presidente Trump, si es que realmente va a anunciar algo, queriendo marcar un gol este mismo fin de semana, y indudablemente a nuestro queridísimo amigo el Bitcoin, que sigue subiendo y enfilado a los 100,000. Cuando son las 4:25 y tantos segundos de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, prácticamente 10:25, allá en mi queridísima Madrid, le vamos a dar el paso a Manuel, que nos viene con una información importante. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Víctor Hugo. Tenemos que hablar de la economía americana y de una encuesta de la Reserva Federal que, a tenor de las conclusiones, pues parece que hay algo más de optimismo. No sé si por estas últimas declaraciones de Donald Trump con una posible pausa arancelaria, parece que esas conversaciones que dice que ha mantenido con China, en este caso una encuesta de la Reserva Federal que dice que los mercados de bonos del Tesoro han seguido experimentando un comercio ordenado y que siguen funcionando en medio de esa volatilidad reciente. Esta encuesta también ha dicho, según algunos encuestados, que los aranceles podrían causar tan solo una disrupción modesta en la economía. También señala esta encuesta de la Reserva Federal en su último informe, recordemos, de estabilidad financiera, dice que los precios se mantienen altos en relación con los fundamentos, incluso después del golpe del mercado en abril. Pero insistimos, una de las principales conclusiones de la última encuesta de la FED es que los aranceles de Donald Trump podrían causar solo una disrupción modesta en la inflación, disrupción modesta en la economía. Y sin salir de Estados Unidos, ya saben que el comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, se encuentra en Washington y ha informado este viernes que ha mantenido una reunión cordial y sincera con su homólogo estadounidense, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reiterando que el bloque de los 27 buscan un acuerdo mutuamente aceptable respecto a los aranceles estadounidenses. Aseguraba Dombrovskis que han intercambiado impresiones sobre el impacto de los aranceles de Estados Unidos. Dice que la Unión Europea está dispuesta a alcanzar una solución mutuamente
aceptable. Claro que Valdis Dombrovskis, como decíamos, se encuentra en Washington participando en esas reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, reafirmando que la Unión Europea va a responder con contramedidas si las negociaciones no conducen a una solución. A pesar de esa reunión cordial, ha dejado palabras de cariño para China. Concretamente, Valdis Dombrovskis ha asegurado que Pekín ha mostrado comprensión hacia la posición de la Unión Europea. Palo y la zanahoria de Valdis Dombrovskis, en este caso una de cal y otra de arena, reunión constructiva y cordial y sincera con su homólogo estadounidense, pero también guiño hacia China, que dice ha mostrado comprensión hacia la posición de la Unión Europea. Y de nuevo, la administración del presidente estadounidense Donald Trump está planeando, ojo, eliminar fondos importantes en la presupuesto para el año fiscal 2026, según informa el New York Times. Estos documentos, que se van a presentar en el Congreso la próxima semana, incluyen planes para recortar millones de dólares en programas como la manutención infantil, educación, salud y vivienda. Tijeretazo de Donald Trump, del que todavía se desconoce el alcance real de la propuesta, que actualmente está siendo finalizada por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Eso sí, un portavoz ha declarado no se han tomado decisiones definitivas sobre la financiación. Recordemos, la Casa Blanca va a dar a conocer este veredicto final sobre el plan presupuestario la próxima semana. Unos esfuerzos de Trump y su administración por reducir el gasto público que han sido constantes desde que asumiera el cargo en enero, y ahora también podría estar haciendo frente a un recorte de miles de millones del presupuesto de 2026. Y hasta aquí estas noticias. Recordemos, esto es lo que da de sí este cierre de Wall Street. Gracias, Víctor Hugo. Nosotros